Bienvenidos a Radio Buenos Aires Internacional, en este enlace directo desde Argentina a la República del Paraguay. Estaremos analizando su política exterior, este enlace que tiene como mira, como objetivo, poder avanzar en el conocimiento, en el campo diplomático de la política exterior de nuestra hermana República del Paraguay, una nación tan entrañable, tan querida. Argentina contiene muchos hermanos del Paraguay y también, por supuesto, Paraguay lo hace con la Argentina. Así que en este marco hemos convocado a Radio Buenos Aires Internacional a una especialista en política exterior. Estamos hablando de la licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, UNICEN, especialista en política exterior paraguaya con numerosos artículos publicados, autora del libro Paraguay, Política Exterior e Integración Regional, un recorrido hacia la contemporaneidad junto a la editorial paraguaya Librería Intercontinental. Claramente, su obra, esta presentación en directo desde la plataforma Radio Buenos Aires Internacional al mundo, la producción académica de la licenciada Julieta Eduván. Le agradecemos profundamente este contacto, no será la primera vez. Es autora del libro Paraguay, Política Exterior e Integración Regional, como ya mencionamos, y está presentando este trabajo reciente, analizando, por supuesto, el recorrido, los desafíos, los alcances obtenidos por el Paraguay en este marco. Muchísimas gracias, Julieta. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias, Roberto, por la invitación. La verdad que este espacio es muy importante porque la motivación principal de esta investigación y también de la publicación de este libro es lograr una difusión de esta temática que es tan poco estudiada, no solo dentro de Paraguay, sino en todo el mundo y en la región también. Por lo tanto, es importante que se den estos espacios, así que te agradezco. Desde ya, y comenzamos a discurrir, Julieta, te invito a los ejes principales de esta obra, Paraguay, Política Exterior e Integración Regional, un recorrido hacia la contemporaneidad. ¿Podés mencionarnos brevemente cuáles serían las ideas, las directrices de tu obra? Bueno, el libro aborda, por supuesto, la temática de la política exterior paraguaya y su vinculación con los procesos de integración regional. Y si bien hace un recorrido histórico que parece muy abarcativo porque comienza casi desde finales de la independencia, en 1811, hasta 2012, con el juicio político a Fernando Lugo, la investigación se centra y se enfoca principalmente durante el periodo que comprende los gobiernos de Nicanor Duarte Frutos, del 2003, hasta Fernando Lugo, que comienza en 2008 y finaliza abruptamente en el 2012 con el juicio político, de manera anticipada. Se eligió este periodo para enfocarnos en esta investigación debido a que en los gobiernos de Nicanor Duarte Frutos, de Fernando Lugo, se puede vislumbrar con mayor dinamismo esta vinculación de la política exterior paraguaya con los procesos de integración regional, también debido al contexto en el que se vivía en la región, que se generaba este auge de la integración regional. Y bueno, además, perdón, Correcto. si bien se abarca la integración regional, se trata de hacer este recorrido histórico para poder dar a relucir cuáles son las características y los condicionamientos que han enmarcado la historia de la política exterior paraguaya, de forma tal de que se pueda entender, a partir de ver en la historia estos alicientes y estas características, y se puedan reproducir esta forma de entender la política exterior también en la actualidad. Exacto. Allí, digamos,
Tomaste un fragmento muy interesante, Julieta. Quizás el nudo central del escenario político en el Paraguay se da a partir del periodo, como decía, de Alfredo Stroessner. Estamos hablando ya de 1954 a 1988, ¿no? Recordamos que allí se produce una erupción en este periodo con el ascenso de Andrés Rodríguez. Pero ya a partir de Claro. Stroessner aparecen, digamos, ciertos contextos muy pronunciados, la Guerra Fría, la adhesión del Paraguay claramente a una política de toma de préstamos del periodo de Harry Truman. Allí, digamos, inyecta una parte del capital importante, interesante, que tiene que ver también con, mencionamos, 6,6 millones de dólares, ¿sí? Le prestó Estados Unidos al Paraguay, solamente al Paraguay, y si tomamos un periodo anual en esa época, si estamos hablando del 47 al 53 previo a Stroessner, Estados Unidos destinaba 30 millones a toda América Latina y además particularmente un préstamo de 7,2 millones para diferentes obras. Esto creo que fue en el periodo de Hidalgo Morínigo, ¿sí? Bien, el periodo anterior sería Morínigo, Exactamente. antes de Stroessner, claro. Exactamente. Ahora, retomando, digamos, allí ya decíamos, hay un periodo de Guerra Fría, particularmente el periodo de Nicanor Duarte Frutos y Fernando Lugo Méndez. Julieta, eh, ¿qué tensiones se pueden observar en esta relación? Con respecto a Estados Unidos, Sí, o digamos exactamente con respecto a Estados Unidos y propiamente a la fricción que hay en el campo de las relaciones, ¿no? Porque son dos miradas ideológicas muy diferentes. miren, bueno, para recapitular, la relación de Paraguay con Estados Unidos ha sido de manera una alianza histórica que ha comenzado, se vislumbra con mayor intensidad a partir de Morínigo, y bueno, con Stroessner esto se va definiendo y va teniendo características más específicas. Bueno, Stroessner, régimen estronista, al ser un régimen que se basaba, bueno, en un contexto de Guerra Fría, una de sus características fue el anticomunismo. Entonces, la alineación al bloque estadounidense eh, era importante para Stroessner para legitimar su gobierno durante un gobierno dictatorial, y a la vez esto se retribuía mediante préstamos y ayudas y ejercicios militares con Estados Unidos. Esto se sigue reproduciendo después del periodo estronista con otros aditivos, ya no con esas mismas características, pero continúa hasta el día de hoy. Paraguay, si bien durante el periodo de Nicanor de Frutos y también con Fernando Lugo, se ve que se puede entender que esa relación tuvo ciertas fricciones con Estados Unidos en esos periodos, porque bueno, Nicanor tomó decisiones de posicionarse en contra de la guerra de Irak, eh, y bueno, tomar la misma perspectiva que estaba tomando la región en contra de muchos posicionamientos de Estados Unidos para con el orden internacional. Nicanor y Lugo nunca se mostraron abiertamente en contra de Estados Unidos, si bien hubieron algunas, digamos, rispideces en cuanto tal vez algunos ejercicios militares que no se dieron o que prefirieron no generarlo para no ir en contra de, de la región, digamos, pero en general nunca se cortó este relacionamiento con Estados Unidos porque Paraguay es muy ventajoso. Entonces, si bien Paraguay estaba sumado a lo que sucedía en lo que se denomina regionalismo poshegemónico, que es esa época entre 2003 más o menos hasta el 2012, eh,
Paraguay nunca dejó de relacionarse con Estados Unidos. De hecho, hay autores que dicen que durante principalmente el periodo de Nicanor, que Nicanor llevó una política exterior parecida a la política pendular que usaba Stroessner con Brasil y Argentina, pero en este momento con el Mercosur y Estados Unidos, cosa de no perder los beneficios que obtenía con ninguno, pero tampoco enemistarse, lo cual destaca una característica bastante pragmática, lo cual también resalta del periodo de Lugo, que si bien se entiende que mucha de su política exterior con respecto a la región, también su acercamiento con Venezuela y Cuba, que ya se dio durante el periodo de Nicanor, que si bien es un presidente que se corresponde al Partido Colorado, que es el partido hegemónico de Paraguay, también tomó estas resoluciones de acercarse a la región y de romper con este aislamiento de Cuba o de Venezuela. Pero estas decisiones son más bien pragmáticas que ideológicas. A pesar de que había un carisma ideológico, Paraguay, esta relación que ha tenido con Estados Unidos, se ha entendido bastante en este pragmatismo de, bueno, los beneficios son importantes, así que vamos a seguir teniéndolos. Entonces, en un punto, Julieta, uno podría definir que tuvo mucha cintura diplomática el Paraguay en cómo posicionarse a partir de ese periodo en cuanto a los referentes exteriores. Así es. De hecho, otro de los aliados que tiene Paraguay que resulta muy llamativo y que funciona con la misma lógica es la relación de Paraguay con la República de China, con Taiwán. Correcto. El relacionamiento con la República de China surge, creo, en los 50, si no me equivoco, el 57, con Stroessner, siguiendo esta idea de anticomunismo y seguir con los lineamientos de Estados Unidos, recordando que, bueno, en ese momento Taiwán se forma el gobierno luego de la disputa que tiene con la China continental, y en los años siguientes la mayoría de los países cambian el reconocimiento diplomático de Taiwán hacia la China comunista, y Paraguay, bajo el gobierno de Stroessner, decide que siguiendo estos alineamientos de su política anticomunista para justificar las acciones que llevaba a cabo su gobierno, no podía generar este cambio de relacionamiento bilateral hacia la China continental comunista. Entonces, Paraguay decide mantener este relacionamiento con Taiwán, lo cual era sumamente beneficioso también en materia de donaciones económicas, de créditos y de actividades militares en conjunto, donación de armamento, etc. Y este relacionamiento continúa con los siguientes gobiernos luego de la dictadura estronista, ya que el Partido Colorado continúa en el poder en la transición diplomática, en la transición democrática, y el Partido Colorado tiene una conexión muy grande con el gobierno de Taiwán. Por lo tanto, este relacionamiento bilateral de Paraguay con Taiwán es también un hito en la región porque es el único país sudamericano que quedó sosteniendo este relacionamiento. Y se debe principalmente a estos beneficios que obtiene Paraguay de este relacionamiento, que es mutuo, porque Taiwán también saca beneficios de este reconocimiento. Bien, en esa relación, por supuesto, hay una balanza comercial, hablando desde el punto de vista económico, exportaciones, importaciones. Paraguay, por excelencia, es un país agrícola, ¿sí? Que destina grandes recursos al mundo. ¿Cómo se muestra entonces ese periodo de Duarte Frutos, Julieta, con la llegada de Lugo Méndez? Decíamos, con otra mirada política, con otra mirada ideológica. ¿Se logra sostener Paraguay? ¿Empiezan a haber cambios en la política exterior? Uno piensa hacia la UNASUR, por ejemplo, hacia otras plataformas que tienen que ver ya con una configuración más propiamente latinoamericana. Claro. En realidad hay mucha continuidad en la política exterior de Fernando Lugo con respecto a la política exterior de Nicanor Duarte Frutos.
ya que si bien Nicanor de Frutos era un presidente que se respondía al Partido Colorado, se entiende su gestión como un gobierno reformista de alguna forma, por varias características que tuvo durante su gobierno. Y la política exterior que vemos en el gobierno de Lugo fue una profundización de muchos de los aspectos que ya había iniciado Nicanor, pero que se profundizaron con el gobierno de Lugo porque también se dio este auge de la integración regional con la creación de nuevos bloques y organismos regionales como la UNASUR o la CELAC. Pero la participación de Paraguay en organismos regionales y el respeto al principio del multilateralismo es algo que ha trascendido a través de la historia. Paraguay ha participado y ha sido signatario de todos los organismos y acuerdos hemisféricos que ha habido prácticamente desde finales del siglo XIX hasta los procesos de regionalismo contemporáneos. Y bueno, la participación en estos organismos como la UNASUR o la CELAC es algo que era esperable también por el contexto de la región y porque Fernando Lugo era un presidente que estaba muy alineado a los valores que respondían a este periodo de regionalismo. Exacto, yo recuerdo que también había un debate internacional si Lugo giraba, por ejemplo, podría ser parte del ALBA, ¿sí? Los países miembros del ALBA propiciados por Venezuela en ese contexto, ¿verdad? Y también eso generó, digamos, un debate. Por lo pronto no fue integrante del ALBA, Lugo tampoco estuvo mucho tiempo en el poder, en Asunción, pero lo cierto es que es interesante ver que hay mayores continuidades y no tantos cambios. Sí, se vislumbra en este periodo entre Nicanor y Lugo. Igual, yo creo que Lugo nunca planteó abiertamente lo del ALBA. Había mucha especulación de los medios hegemónicos en Paraguay y que se correspondían con lo que pensaba el Congreso también. De hecho, fue sorprendente que el Congreso aprobara el ingreso de Paraguay a la UNASUR y la CELAC porque lo consideraban organismos chavistas. Entonces, a pesar de ello, Lugo pudo sacar adelante la participación de Paraguay en estos organismos. Pero sí, Ciertamente las etapas... Sí. que hubo, Julieta, tal cual lo expresás, ¿sí? Hubo, digamos, un avance por parte de ciertos medios en este debate, en esta polémica, y mucha reticencia que Paraguay, por parte de la oposición, en ese momento a Lugo Méndez, ingresara al ALBA, claramente que eran también un bloque de pocos países, ¿verdad? Eh, Ahora, te propongo ir, Julieta, al me parece uno de los puntos principales que tiene que ver con Paraguay y el Mercosur, ¿sí? Paraguay, de hecho, tiene la presidencia pro tempore, ¿sí? Del Mercosur. Este es otro de los ítems que me parece quizás más especiales. Hablamos del rol de Paraguay en el Mercosur y los objetivos comerciales, ¿no? En este bloque que primigeniamente integró ya en la década de los 90 con Argentina, Brasil y Uruguay. Bien, primero podemos ir al pasado si entendemos esta participación de Paraguay en el Mercosur y después volvemos al presente con la presidencia pro tempore. Así Correcto. entendemos bien. Perfecto, Julieta. Paraguay, para entender la participación de Paraguay en Mercosur, a mí me gusta usar la metodología de etapas que usa Fernando Massi, que es un académico paraguayo muy importante. Él divide la participación de Paraguay en dos etapas. La primera es el ingreso de Paraguay al Mercosur y toda la participación en los años 90, que consiste más en objetivos políticos que tienen relación directa con la necesidad de Paraguay de mantener obtener mecanismos que sostuvieran la débil transición democrática que estaba sucediendo en Paraguay durante esos años.
Por lo tanto, no hubieron objetivos ni tampoco muchos beneficios económicos durante la década de los 90. Esto cambia con la segunda etapa a partir de 2003, con Nicanor y con Lugo, en donde sí se ven beneficios económicos. Tenemos que recordar que Paraguay ingresa al Mercosur bajo presiones internas y externas. Para Paraguay, en cuanto a las presiones externas, había dos países que tenían intereses contrapuestos, pero que a la vez confluían para que Paraguay ingresara al bloque. El primero, que es el más evidente, es Brasil. Brasil ya tenía en vista, de hecho ya comercializaba con Paraguay y veía que el potencial mercado paraguayo era muy importante para incorporarlo al bloque. Y el otro país es Uruguay. Uruguay, se dice que Sanguinetti, el presidente de ese momento, estuvo muy involucrado en las negociaciones para incentivar el ingreso de Paraguay al Mercosur, debido a que consideraba que podía ser un contrapeso hacia los intereses de los países más grandes, que serían Argentina y Brasil en el bloque. Y bueno, en cuanto a las presiones internas, bueno, como ya mencionamos, Rodríguez, que era el presidente de transición, luego de del largo régimen estronista, se encontraba con una situación política muy, muy inestable. Por lo tanto, el ingreso de Paraguay al Mercosur se debió más a una situación de necesidad interna para poder contener esta débil estabilidad democrática y para tener un mecanismo de presión externo para que esto pudiera consolidarse. Por lo tanto, las presiones internas conllevaron a que Paraguay ingresara al bloque sin negociar demasiado en lo que corresponde a los beneficios comerciales, por lo menos al principio, basándose en la necesidad de su política doméstica. Pero si hablamos bien del rol de Paraguay en el Mercosur, yo diría que el rol más importante que ha tenido Paraguay en el Mercosur ha sido el posicionamiento en la agenda del Mercosur de las asimetrías estructurales. Paraguay y Uruguay han sido bastante perjudicados a lo largo de la historia del bloque con respecto a estas asimetrías, más Paraguay que Uruguay, por supuesto, por sus condiciones económicas y sociales. Por lo tanto, Paraguay ha intentado posicionar este debate desde el principio, prácticamente. Lo vemos en el acuerdo de Europreto, cuando se estaban definiendo los lineamientos para lanzar el arancel externo común y las diferentes institucionalidades del bloque y la personalidad jurídica. Ahí en Europreto, en el 94, Paraguay se enfoca en establecer un mecanismo decisorio que sea en base a consenso y no en voto calificado como querían los demás países más grandes. Brasil y Argentina buscaban un voto calificado y Paraguay y Uruguay buscaban un voto por consenso, que es el que finalmente se dio. Y además ahí en Europreto se busca también establecer dentro de las cláusulas del Mercosur un principio de solidaridad con el fin de que se tengan en cuenta estas desigualdades que hay en estados y en regiones. Durante los 90 no se tomaron muy en cuenta las asimetrías. De hecho, Nicanor Duarte Frutos llega al poder con una sociedad y con grupos económicos que estaban muy desilusionados con respecto a la participación y a los beneficios que sacaba Paraguay en el Mercosur. Por lo que la política exterior de Duarte Frutos consistió en muchas cosas. Uno de los puntos principales fue relanzar este relacionamiento que tenía Paraguay con el Mercosur, cosa que Paraguay lograra los beneficios que eran sus intereses principales después de tantos años sin sacar un rédito económico muy importante. Y esto lo logró. Esto también se profundizó con Fernando Lugo, y en estos periodos lo que se puede ver como el mayor logro es la creación del FOSEM, del Fondo
para la convergencia estructural del Mercosur, que con sus luces y sombras ha sido un mecanismo muy, muy importante para Paraguay, para la generación de obras públicas de gran calibre. Y si vamos ahora por fin a la actualidad, la presidencia pro tempore de Paraguay se da, bueno, este semestre, terminó ahora hace 15 días más o menos, al principio del mes, y podemos ver de que por fin los objetivos económicos de Paraguay están encausados en los objetivos económicos del Mercosur, y esto se ve en su presidencia. Ahora el nuevo canciller, que ya lleva unos meses, Rivas, comunicó que la política exterior paraguaya iba encauzada hacia una diplomacia económica y que la intención de la política exterior paraguaya consistía en la aceleración productiva para el comercio exterior, lo cual se ve que los nuevos temas económicos que se están discutiendo dentro del bloque ayudan a este objetivo que tiene Paraguay en sí mismo. Lo vemos como en los logros que se dieron a relucir cuando Paraguay hace su discurso final al terminar su presencia pro tempore, de que los logros que más resaltan son los avances en el acuerdo con la Unión Europea, con el EFTA, que tiene que ver con avanzar en ciertas resoluciones técnicas y legales, y también en las negociaciones con los otros acuerdos que se quieren firmar con Canadá, con Corea, Singapur, etc. Esas son las cuestiones que más se destacaron. Y una de las cosas que por ahí pasaron desapercibidas, pero que están en este resumen que hace Paraguay como cierre de su mandato, es la intensificación de conversaciones con la Alianza del Pacífico, que es otro de los objetivos que coinciden con... Claro. Entonces, bueno, ahora Paraguay está bastante de acuerdo con el rumbo que está tomando el Mercosur, así que veremos qué pasa con eso. Bueno, en definitiva también es propio de la coyuntura, las circunstancias internacionales, los puntos de tensión que se generan no solo en las relaciones internacionales, sino también en cada aspecto que marque, en cada tiempo que marque cada gobierno de los bloques, ¿no? Es decir, tengamos en cuenta también que Paraguay, como bien subrayaste, fue uno de los países primeros en participar en muchísimas plataformas, en muchísimas estructuras multilaterales, organismos. De hecho, fue uno de los países fundacionales de la ONU, ¿sí? Con lo cual, digamos, allí tenemos una marca muy interesante, más allá del proceso de política interna que se ha gestado, que ha llevado largas décadas con erosiones muy, muy pronunciadas. Sí, así es, así tal cual lo describís. Bueno, Paraguay, como ya lo habíamos dicho, es signatario de la mayoría de los acuerdos y tratados, no solo a nivel regional, sino también internacional. Y esto se debe a que para Paraguay el multilateralismo significa una herramienta para contrarrestar las fuerzas centrífugas que producen los países más fuertes. Entonces, esta exposición a los múltiples centros de poder que hacen que un país tan pequeño como Paraguay quede a la deriva de las decisiones internacionales, se ve un poco mitigado cuando Paraguay participa de estos organismos internacionales y regionales, dándole un contrapeso a esta deriva que puede generar las grandes potencias, tanto regionales como mundiales. Estamos en diálogo directo con la licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, UNICEN, una universidad muy prestigiosa. Estamos hablando con Julieta Dugán,
quien es especialista en política exterior paraguaya, publicó numerosos artículos y es autora del libro Paraguay, Política Exterior e Integración Regional, ¿sí? La contemporaneidad, por supuesto, marca un elemento que conlleva cierto desafío siempre en la política internacional, Julieta. Sí, así es. De hecho, em, la realización de esta investigación recae en eso mismo que estás diciendo. La falta de información con respecto a las relaciones internacionales en Paraguay y la política exterior es más marcada con la historia contemporánea. Entonces, la idea de esta investigación, de la publicación de este libro, es lograr contenido que se acerque un poco más a nuestros tiempos. Bien, es un contenido que tiene una mirada también ciertamente ilustrativa, por supuesto, con el fin de informar, de ilustrar cuáles son los principales núcleos de la política exterior paraguaya y visibilizar la importancia también del desarrollo exterior. Así es. Por eso también no solo nos centramos en la historia, sino en esto de tratar de vislumbrar y de destacar cuáles son las características principales que conforman, delinean y también condicionan la política exterior de Paraguay, y que es algo que es histórico y que se sigue reproduciendo ahora mismo. Ahora, Y sí, no, ahora continúa. Julieta, te comentaba, eh, yendo a la actualidad plena, hoy la presidencia la ocupa Mario Abdo Benítez. Estamos en un Paraguay actual, ¿verdad? Hay desafíos, hay alcances, como ya mencionamos, algunos de la política exterior paraguaya, y Paraguay parece gozar de ciertos buenos números, quizás desde la macroeconomía, quizás no sea así en el plano político, con las fricciones, los debates. ¿Qué relación encontrás hoy con, desde tu posición de internacionalista, con el curso del marco exterior desde la actualidad, desde el Paraguay hoy? Bueno, Paraguay no se encuentra exento de tener que discutir todos estos cambios que están sucediendo en el marco internacional. Em, el gobierno de María Abdo Benítez va a tener que gestionar una estrategia que pueda adaptarse a los cambios de este orden liberal que está en crisis, y a su vez de lo que ahora se empieza a entender un poco más, como dice Actis, esta bipolaridad emergente que, bueno, va a estar enmarcando el rumbo de la política exterior de todo el mundo, y que es necesario encontrar una estrategia para poder sacar adelante la política exterior de la forma más adecuada posible ante los cambios que igual van a seguir ocurriendo. ¿Cuáles podrían ser, Julieta, algunos de esos desafíos de esta actualidad en el marco también de la pandemia global? Estamos en medio del COVID-19, una disputa central entre los actores, Washington y Beijing, Estados Unidos y China. Por otra parte, Paraguay ha tenido cualidades, ha tenido virtudes en el desarrollo diplomático, más allá de sus procesos internos. Eh, ¿Cuáles son algunos de estos desafíos modernos de la contemporaneidad del Paraguay propio, ¿no? Bueno, yo destacaría dos. El primero es esto de lo que surge del nuevo orden internacional, y que, bueno, Paraguay va a tener que establecer una postura que sea conveniente dentro de esta bipolaridad, que es muy difícil de definir una posición. Si bien Paraguay parece que ya la tiene definida porque es un gran aliado de Estados Unidos, un aliado histórico, tiene reconocimiento bilateral con Taiwán y no con China, pero por otro lado también tiene un comercio importante con China, por lo tanto
este posicionamiento va a ser un desafío, de posicionarse políticamente, pero teniendo que lidiar con esto de que lleva relaciones económicas con China de forma paralela, por decirlo de alguna forma. Y por el otro lado, el otro desafío, que creo que al final no es tanto un desafío, sino que resultó ser una ventaja para Paraguay, es esto que Arredondo hace poco sacó un artículo muy interesante que se llama diplomacia híbrida. Este nuevo contexto del COVID hace que la diplomacia tenga que adaptarse a lo nuevo que está sucediendo, a la falta o a la disminución de las reuniones diplomáticas cara a cara y modificándose a esta nueva virtualidad. Yo considero que esto puede ser beneficioso para Paraguay, ya que la virtualidad hace que no sea necesario invertir tantos recursos para un Estado pequeño que no tiene la capacidad de invertir estos recursos en la presencialidad y en el seguimiento de todos sus intereses. Por lo tanto, esta diplomacia híbrida puede ser muy conveniente para Paraguay. De hecho, hay un autor que estudia la política exterior de los países pequeños, que es Pace, y Pace habla de que hay una contradicción en la política exterior de los países pequeños, ya que estos, al ser países débiles, necesitan o tienen una mayor impronta a tratar de influir en un sistema internacional, en el sistema internacional, pero no cuentan con los recursos suficientes para poder afrontarlo. Entonces, creo que en este momento la virtualidad juega un poco a favor de Paraguay, aunque bueno, hay cuestiones de relaciones bilaterales y multilaterales que siempre van a ser más convenientes que sean cara a cara, pero por el momento creo que Paraguay va a poder adaptarse mejor a esta virtualidad a partir de los recursos con los que cuenta. Es interesante el concepto que acabas de desplazar, que es el de diplomacia híbrida, ¿no? Es un concepto muy, muy puntual y que tiene que ver también con un cariz de pragmatismo, porque en definitiva los países, las relaciones están marcadas por el eje central que es el interés. Y allí está muy bien tu apunte, como también lo que acabas de marcar, base al autor, el movimiento de los países fragmentarios o pequeños, ¿sí? Que tienen un porte económico, territorial, de densidad, que quizás no inciden directamente en la economía mundial, por ejemplo, pero sí que tienen, digamos, pueden desarrollar estrategias comparativas y competitivas que logren mayores alcances. Así es, la verdad que resulta muy interesante ver cómo se va descubriendo este nuevo orden internacional y cómo hasta países pequeños pueden ir encontrando su lugar. Exactamente, estamos en diálogo, en un enlace directo con la internacionalista Julieta Eduván, es una especialista en la política exterior del Paraguay, también claramente de América Latina, ¿por qué no del mundo? Porque estamos definiéndonos a partir de un país que tiene mucho eh, contenido en la arena internacional, como es la República del Paraguay, también con aportes en diversos campos. Podemos mencionar desde el campo artístico, con sus poetas y escritores, hasta el campo, por supuesto, cultural y económico. Es un gran proveedor de materias primas. Soja creo que es el punto, Julieta, actual, claramente, y la necesidad de China y de otros países de este producto, la soya. ¿Cómo ves, te pregunto, el desarrollo institucional del Paraguay? Es decir, ¿cuánto incide el desarrollo interno de un país, de las instituciones, de su transparencia, de su seguridad jurídica en el aspecto internacional? Bueno,
uno entendería de que tienen un impacto muy fuerte. Paraguay no se caracteriza por tener instituciones, em, digamos, por no ser repetitiva, pero no tiene instituciones muy fuertes y en general están denunciadas por no ser lo suficientemente transparentes tampoco. De hecho, ahora con el COVID, el Ministerio de Salud, si bien ha llevado una gestión increíble para parar un poco la influencia de la pandemia, el gran cuestionamiento que tiene el Ministerio de Salud tiene relación con la corrupción y los sobreprecios en los productos que ha conseguido. Y esto se reproduce también a nivel jurídico en el Poder Judicial, que es muy cuestionado. De todas formas, bueno, al ser un país que tuvo el régimen dictatorial más largo de América Latina, podríamos decir que todavía tiene tiempo de seguir creciendo y que sí, definitivamente todas las cuestiones de institucionalidad van a tener que seguir obteniendo un mayor progreso. Esto se ve principalmente también en el carácter presidencialista con el poder ejecutivo, que es el que termina tomando la mayoría de las decisiones, a pesar de que ahora el Congreso también está ejerciendo un contrapeso importante. Pero bueno, este proceso que llevó varios años de autoritarismo y presidencialismo con el régimen de Stroessner, se traduce también en que el Poder Ejecutivo, al ser el que toma las mayores decisiones, también lo hace en materia de política exterior, lo cual conlleva que por mucho tiempo el servicio exterior de Paraguay ha tenido un bajo desempeño, una baja profesionalización. Esto se empezó a tratar de revertir aproximadamente, creo que durante el gobierno de Lugo principalmente, pero bueno, es algo que también tiene que seguir creciendo. Lo mismo ha pasado en otras naciones latinoamericanas, los diferentes golpes institucionales, periodos de facto, han mellado la transparencia y los regímenes han sido autoritarios, claramente, totalitarios, aunque ciertamente que América Latina guarda un sistema presidencialista muy fuerte y allí también hay otro desafío. Es decir, si las decisiones son tan claramente verticales o si hay que horizontalizar las decisiones. Sí, por supuesto, ese es un desafío que lleva muchos años en el debate público en Paraguay y que, bueno, todavía no han encontrado una respuesta, pero que, bueno, en algún momento esperemos que haya alguna y que alguien la dé. Sí, allí por supuesto está el reto, estamos en diálogo en línea para Radio Buenos Aires Internacional, especialista Julieta Edubán, quien es egresada de la UNICEN también, por supuesto, es autora del libro que está presentando en este reportaje. Estamos claramente mencionando su libro, Paraguay, Política Exterior e Integración Regional, un recorrido hacia la contemporaneidad, ¿sí? Junto a la editorial del Paraguay, Librería Intercontinental. Ya está disponible, Julieta, el libro impreso, ¿verdad? En Paraguay. Sí, así es, está el formato físico en la librería de la editorial Intercontinental, que está en Caballero, creo que al 200, está la misma altura de la Plaza Uruguaya, para los paraguayos que quieren saber dónde está exactamente. Y la verdad que fue un gran logro poder encontrar el interés en una editorial y que apostara por una temática que es bastante desconocida. Así que por el momento solo está en formato físico, esperemos que podamos lograr traerlo y Seguramente, llevarlo a otros lugares. seguramente va a ser de amplia difusión y de gran calado esta presentación de tu primer obra ya de impacto, porque el título solo es un desafío, ¿sí? Y genera visibilidad y genera interés y atracción por estos contenidos. Paraguay es un país muy especial también que ha tenido una abundante
carga histórica en lo que es las relaciones internacionales, pero nunca se han visto, se han mantenido como quietas las aguas y ahora quizás es tiempo de ver o de nadar en estas aguas internacionales que tanto esmero ha hecho el Paraguay. Te quisiera preguntar, Julieta, con respecto, digamos, al marco de la contemporaneidad que vos hacías tal efecto. Las relaciones diplomáticas, el papel que juegan las embajadas, los embajadores, los actores políticos, la paradiplomacia, el concepto también de la paradiplomacia, ¿juega también para vos un papel central en este nuevo mundo, en esta globalidad? Sí, yo creo que, bueno, esta globalidad se abre a muchas oportunidades. La paradiplomacia es algo que está tomando mucha fuerza en esta nueva forma de entender las relaciones internacionales. Creo que, bueno, estamos en un escenario muy cambiante y es difícil dilucidar con seguridad qué es lo que queda y qué es lo que se va. Pero sí, en este escenario, de hecho, ahora en el Mercosur se está trabajando mucho con la paradiplomacia en lo que corresponde a todo, todo lo que respecta a las fronteras y en las relaciones bilaterales en zonas fronterizas, que es un debate sumamente interesante para nuestro bloque y para nuestros países. Entonces sí, yo creo que se abren oportunidades para el estudio de muchas áreas que antes no se le daba tanta, tanta trascendencia. De hecho, para mí el estudio de la política exterior de los países chicos, que es una teorías que no eran, prácticamente tenían muy poco desarrollo, ahora también tienen espacio y sirven para estudiar, por ejemplo, la política exterior paraguaya y se adaptan de una forma muy buena para generar este conocimiento. Entonces sí, creo que hay nuevas oportunidades dentro de la disciplina. Entonces, adaptabilidad, confianza, claves internacionales, seguridad jurídica, comercio exterior. Paraguay tiene su punto principal en Ciudad del Este, en la frontera tripartita que comparte con Brasil y Argentina, ¿verdad? Es un país que goza de una actividad comercial bastante intensa. Sí, justamente la Triple Frontera es una zona que ahora mismo está en rojo. Te das cuenta ahora cuando se paraliza el comercio y se cierran las fronteras que existe una dependencia mayor de lo que uno pensaba en estas zonas fronterizas. Se ve con los intentos que hay hasta de contrabando, con una creatividad muy llamativa, que esta dependencia es algo que hay que encauzar y que no hay forma de limitarla. Y se ve en varias zonas de frontera, sí, sí. Se reproduce tal vez una química muy especial entre los efectos de las restricciones por la pandemia global y la necesidad imperiosa de la actividad comercial, ¿no? Ese punto también es muy marcable. Para finalizar este reportaje exclusivo de Radio Buenos Aires Internacional a la especialista Julieta Erdogán, agradecerte profundamente, Julieta, desearte el mayor de los éxitos con tu primer obra que ya es de gran calado, ¿sí? Política exterior del Paraguay, integración regional. Abordás los puntos contemporáneos, ¿no? En un momento que también Paraguay tiene una vidriera muy alta. Desearte los mayores éxitos y te dejamos unos minutos que quieras hacer una reflexión de esta obra, de la misión de tu obra, de tu aporte claramente en el campo académico. Bueno, muchísimas gracias, Roberto, y agradezco nuevamente el espacio. El, para cerrar, para dar una idea de la obra, quisiera comentar que para mí la difusión de esta temática es importante y lo que recae en esta difusión
es no solo abarcar el ámbito académico, sino trascender este ámbito académico y tratar de encontrar asilo en la sociedad general. La idea es que haya una difusión horizontal de este conocimiento y que el interés hacia esta temática pueda generar nuevas investigaciones en un futuro. Por lo tanto, trato de ser exhaustiva en esta investigación, pero a la vez de una forma dinámica, de forma tal de que la gente que tal vez no está familiarizada con toda esta temática de las relaciones internacionales o de la política exterior, pueda resultarle interesante y tal vez generar nuevas cosas. Bien, nuevo desafío, por supuesto, que estás ya lanzando hacia el público internacional, hacia la audiencia. Por supuesto, ya está disponible su libro en formato físico, en impreso. Luego, sí, seguramente habrá oportunidad de ya tener otros formatos, pero también es lo más importante haber tenido el honor y la distinción de llevar a cabo este exhaustivo, como dijiste, trabajo, esta tan intensa labor acerca de un área y de un país tan interesante y que precisaba aún mayor visibilidad en el plano regional e internacional, Julieta. Así es, lo dijiste de manera perfecta. No tengo nada que Bueno, acotar. le agradecemos profundamente a la audiencia internacional de Radio Buenos Aires Internacional, ya próximamente disponible este reportaje exclusivo que nos concedió la internacionalista experta en política exterior, diplomacia de la República Hermana del Paraguay. Saludamos a toda la comunidad del Paraguay en el mundo por su calidez, por supuesto, su solidaridad, su cooperación y su tan rica y exquisita cultura. A través, quiero mencionar algunos grandes poetas como Soler y otros tantos que han dado a la tierra, Roa Bastos, que han dado a esta tierra guaraní un sentido, un gusto tan verdaderamente tan especial. Gracias a la audiencia de Radio Buenos Aires Internacional, gracias, doctora licenciada Julieta Edubán, por esta entrevista, por este reportaje para Radio Buenos Aires. Muchas gracias, Roberto. Hasta la próxima.